Un hombre cambia la contraseña de su wifi y su vecina llama a la policía, pero cuando los agentes llegan, descubren algo mucho más inquietante. Darius Coleman no era el tipo de persona que buscaba atención innecesaria. Trabajaba desde casa, mantenía su jardín impecable y solo hablaba con sus vecinos cuando era estrictamente necesario. En general, la gente lo dejaba en paz, y eso le parecía perfecto. Hasta que una simple decisión lo puso bajo la lupa. Todo comenzó una tarde de jueves en Crestwood, Missouri. Darius acababa de terminar una larga jornada de trabajo por la mañana y decidió tomarse un descanso revisando la velocidad de su internet. Últimamente, su wifi funcionaba mal, más lento de lo habitual, las videollamadas se congelaban, la música tardaba en cargar. Al principio pensó que era culpa del proveedor, pero había algo que no le cuadraba. Decidió investigar un poco más. Abrió la configuración del router desde su teléfono y notó que había un dispositivo conectado a su red que no reconocía. El nombre no era una serie aleatoria de letras y números, parecía algo que alguien había etiquetado intencionalmente como Crestwood. Eso era extraño. Darius vivía solo. No tenía más dispositivos conectados a su wifi, aparte de su teléfono, su portátil y su televisor. Tampoco era de los que compartían su contraseña. Entonces, ¿quién estaba usando su internet? Molesto, decidió desconectar todos los dispositivos desconocidos y cambiar la contraseña. Salió a su patio en busca de mejor señal y se apoyó contra la pared mientras escribía las nuevas credenciales en su teléfono. Fue en ese momento cuando Melanie Foster lo vio desde la ventana de su cocina. Vio a Darius de pie en su entrada, mirando su teléfono, con los dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. A ella le pareció sospechoso. Nunca había confiado en él, no por una razón real, sino porque nunca se mostró interesado en ser parte del vecindario. No asistía a las fiestas de la cuadra, apenas hablaba con la gente, y ahora ahí estaba, afuera, haciendo algo raro con su teléfono. Su mente se fue a la peor conclusión: estaba hackeando. No sabía qué ni por qué, pero lo sentía en las entrañas. Algo no estaba bien. Antes de pensarlo demasiado, agarró su teléfono y marcó a emergencias. Sí, quiero reportar algo sospechoso. Mi vecino está afuera haciendo algo con su teléfono. No sé qué es, pero parece raro. ¿Pueden enviar a alguien a revisar? La operadora le hizo algunas preguntas, pero Melanie no tenía respuestas concretas. Solo repetía una y otra vez: está tramando algo. Lo sé. La policía ya iba en camino. Y Darius, sin saberlo, estaba a punto de ver cómo su tranquila tarde se convertía en una investigación completa. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero peligro no tenía nada que ver con Darius. Darius acababa de terminar de actualizar su contraseña cuando escuchó las sirenas. Al principio no prestó mucha atención. Quizá iban a otro sitio. Pero luego vio el patrullero disminuir la velocidad y detenerse justo frente a su casa. Dos agentes bajaron. Uno era un hombre alto, de hombros anchos y facciones marcadas, el detective Luis Navarro. Su compañera, la agente Belle Carter, era más baja, pero su presencia imponía respeto. Darius soltó un suspiro. Aquí vamos. No se movió mientras los agentes se acercaban. La mano de Navarro reposaba cerca de su cinturón, no sobre su arma, pero lo suficiente como para enviar un mensaje. Señor, llamó Navarro con voz firme. Recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa. ¿Podría decirnos qué está haciendo? Darius frunció el ceño, mirando a ambos oficiales. ¿Actividad sospechosa? Estoy en la entrada de mi casa, cambiando la contraseña de mi wifi. Su tono llevaba un matiz de confusión, pero su voz se mantuvo serena. Sabía cómo estas cosas podían salirse de control. Navarro intercambió una mirada rápida con Carter antes de volver a mirar a Darius. ¿Vive usted aquí? Darius casi se rió. ¿Qué clase de pregunta era esa? Su coche estaba en la entrada, su nombre en el buzón. Sí, dijo cruzando los brazos. Vivo aquí desde hace varios años. Antes de que Navarro pudiera responder,
Una voz interrumpió el momento. Miente. Darius se giró. Ahí estaba Melanie Foster, de pie en su porche, con los brazos cruzados, observándolo todo como si fuera la vigilante del vecindario. Siempre está afuera haciendo algo, dijo ella. Trasteando con el teléfono, mirando a todos. Y ahora lleva ahí parado como 10 minutos tocando la pantalla. Darius no lo podía creer. ¿Hablaba en serio? Estaba en la configuración del router, respondió con tono plano. Porque alguien que no conozco ha estado usando mi wifi. Melanie bufó. Claro, y se supone que debo creer eso. Navarro se volvió hacia ella. Señora, ¿tiene alguna evidencia de que el señor Coleman haya hecho algo ilegal? Melanie dudó. Porque, claro, no tenía ninguna. Solo una corazonada. No lo sé, admitió. Solo creo que deberían revisar. Navarro soltó el aire con paciencia forzada. Se volvió de nuevo hacia Darius. Señor, ¿le importaría si echamos un vistazo rápido a la configuración de su router? Solo para aclarar esto. Darius apretó la mandíbula. No debería tener que demostrar nada. Pero también sabía lo rápido que estas situaciones podían salirse de control. Está bien, murmuró, desbloqueando su teléfono y abriendo la configuración. Aquí, échale un vistazo. Navarro se inclinó, escaneando con la mirada la lista de dispositivos conectados, y fue entonces cuando su expresión cambió. Ahí estaba, Crestuodi. ¿De quién es ese dispositivo?, preguntó. Darius negó con la cabeza. No es mío, oficial. La agente Carter intervino, con las cejas alzadas. Entonces alguien ha estado usando tu wifi sin permiso. Darius asintió. Y no creo que solo estuvieran robando internet. Mira los registros de conexión, ha estado activo todo el tiempo. Alguien ha estado observando. La postura de Navarro cambió. Ya no se trataba de una simple disputa entre vecinos. Melanie, que se veía en su porche, de repente pareció incómoda. Espera, ¿cómo que observando? Darius se volvió hacia ella, con la mirada fría. Me refiero a que alguien ha estado espiando. Y es posible que esté vigilándonos a todos. El silencio cayó sobre el jardín. El peso de las palabras de Darius flotó en el aire. Melanie, que hasta ese momento estaba completamente segura de tener la razón, comenzó a mostrarse inquieta. Espiar, eso no era lo que esperaba oír. Navarro se enderezó. Muy bien, dijo, con voz más seria. Entremos. Quiero ver exactamente con qué estamos lidiando. Darius no discutió. Guió a los agentes hacia el interior de su casa, su frustración contenida apenas bajo la superficie. Él no había hecho nada malo y, aún así, lo estaban tratando como a un sospechoso, en su propia casa. Melanie dudó antes de seguirlos. No sabía por qué, pero algo le decía que tenía que oír esto. Una vez dentro, Darius colocó su teléfono sobre la mesa del comedor y proyectó la configuración del router en la pantalla de su portátil. La lista de dispositivos apareció. Ahí seguía, Crestuodi. Conectado. Activo. La agente Carter se inclinó para examinar los detalles. ¿Puedes ver qué tipo de dispositivo es? Darius navegó rápidamente por las opciones. No puedo decirlo con exactitud, respondió, mientras abría los registros de actividad. Pero entonces se quedó helado. Navarro notó el cambio en su rostro. ¿Qué pasa? Darius tragó saliva. Ha estado accediendo a las transmisiones de las cámaras. La habitación se volvió completamente silenciosa. Melanie parpadeó. No entiendo. ¿Qué cámaras? Darius dejó los dedos flotando sobre el teclado. Las mías. Giró el portátil para que todos vieran. Mis cámaras de seguridad. Alguien ha estado iniciando sesión y viendo las transmisiones en vivo. La expresión de Carter se endureció. ¿Quieres decir que alguien te ha estado espiando usando tu propio sistema de seguridad? Darius soltó el aire con fuerza. Exactamente eso estoy diciendo. Pero entonces sintió un vuelco en el estómago. Cuanto más bajaba por los registros,
más se daba cuenta de que no se trataba solo de sus cámaras. Su sistema había detectado múltiples direcciones IP. Algunas pertenecían a su red, pero otras, a otras casas. Esto es muy grave, murmuró. Navarro se inclinó más. ¿A qué te refieres? Darius señaló la pantalla. Quien sea que está detrás de esto, no solo me está observando a mí. Está espiando a otras personas del vecindario. Melanie dio un paso atrás, negando con la cabeza. No, no puede ser. Darius la miró fijamente. ¿Estás segura? Hizo clic en otro registro. Se abrió una nueva transmisión. Un pasillo con poca luz, luego una sala de estar, después un dormitorio. Melanie soltó un jadeo. Espera, ¿eso? Darius no tuvo que preguntar. Lo reconoció de inmediato. Era su casa. Melanie retrocedió tambaleándose, llevándose una mano a la boca. La voz de Navarro fue cortante. ¿Pero cómo diablos está pasando esto? Darius apretó la mandíbula. Si tuviera que adivinar, alguien en el vecindario montó una red falsa. Una señal de wifi que parece normal. La gente se conecta sin saberlo, y una vez que lo hacen, sus dispositivos quedan comprometidos. El rostro de Carter se ensombreció. ¿Te refieres a un ataque de intermediario? Darius asintió. Exactamente. La voz de Melanie temblaba. ¿Estás diciendo que alguien ha estado espiándome? ¿A mi familia? Darius no apartó la mirada de la suya. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Melanie se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Dios mío. La mandíbula de Navarro se tensó. Bien, tenemos que descubrir quién está detrás de esto. Y rápido. Pero lo que ninguno de ellos sabía, era que el responsable estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. El detective Navarro no perdió tiempo. Sacó su radio y pidió apoyo del equipo de ciberdelitos. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró a la agente Carter. Si alguien está operando una red de vigilancia, no solo está invadiendo la privacidad, está cometiendo un delito. Carter asintió, con expresión seria. Y si no los detenemos ahora, quién sabe hasta dónde han llegado ya. Darius, todavía sentado frente a su portátil, ya estaba investigando más a fondo. No era un hacker, pero sabía lo suficiente sobre seguridad informática como para rastrear hacia dónde se estaba enviando la información. Abrió los registros de IP, y se quedó helado. Espera, esto no puede ser real, dijo Navarro, alzando la mirada. Mira esto, respondió Darius, girando la pantalla del portátil para que todos pudieran ver. Los datos no se están enviando a un servidor aleatorio. Están siendo enviados a una dirección, aquí mismo, en el vecindario. Los ojos de Melanie se abrieron con sorpresa. ¿Quieres decir que alguien cercano es el responsable? Darius asintió. Proviene de una casa a solo unas puertas de distancia. La expresión de Navarro se ensombreció. ¿Puedes identificar exactamente cuál? Darius se puso manos a la obra, cruzando los registros de conexión con la intensidad de la señal. En pocos minutos tuvo una coincidencia. Su estómago se encogió. Reconoció la dirección. Melanie también. No, susurró, negando con la cabeza. Esa es. Darius la interrumpió con voz fría. Esa es la casa de Brandon. Brandon Foster. El propio sobrino de Melanie. Un estudiante universitario que se había mudado con ella hacía unos meses. Era callado, siempre en su computadora, casi no socializaba. De repente, todo empezaba a tener sentido. El rostro de Melanie palideció. No, no tiene sentido. Brandon no, él no haría algo así. La agente Carter intervino. Necesitamos hablar con él. Ahora. Melanie vaciló. No quería creerlo. Pero, en el fondo, algo en su interior le decía que era verdad. Los llevaré con él, murmuró. Darius se levantó. Yo también voy. Navarro le lanzó una mirada tajante. No. Te quedas aquí. Déjanos manejar esto. Darius apretó la mandíbula.
Odiaba quedarse de brazos cruzados cuando él había descubierto todo, pero también sabía que insistir no ayudaría. Está bien, murmuró. Pero más les vale sacarle la verdad. Pero la verdad era incluso peor de lo que imaginaban. Las manos de Melanie temblaban mientras guiaba a Navarro y Carter por la calle hacia su casa. Cada paso le pesaba más que el anterior. Brandon, el chico al que había acogido, al que había ayudado con sus estudios, no podía ser él. Y sin embargo, en lo profundo de su mente, una voz le susurraba. ¿Y si sí lo es? Abrió la puerta principal y gritó. Brandon, ¿puedes bajar un momento? No hubo respuesta. Navarro intercambió una mirada con Carter antes de entrar. Vamos arriba. Melanie no protestó. Solo se abrazó a sí misma, con la respiración agitada. Subieron las escaleras hasta la puerta del dormitorio de Brandon. Estaba cerrada. No se oía nada. Navarro golpeó con fuerza. Brandon, somos la policía. Necesitamos hablar contigo. Silencio. Luego, un sonido, una silla arrastrándose, pasos. La mano de Carter se acercó a su arma. Abre la puerta. Ahora. Lentamente, el pomo giró. La puerta se abrió, revelando a Brandon Foster. Parecía sorprendido. Nervioso. Sus ojos se movían entre Navarro, Carter y su tía. Sus manos temblaban a los lados. ¿Qué pasa? Preguntó, con voz tensa. Navarro lo observó. Tenemos razones para creer que has estado accediendo a cámaras de seguridad privadas en el vecindario. ¿Puedes explicar eso? Brandon casi no reaccionó, pero sus dedos se curvaron levemente, como si estuviera sujetando algo invisible. ¿Qué? Eso es una locura, espetó. No sé de qué están hablando. Carter no se lo creyó. ¿Te importa si revisamos tu portátil? Su mandíbula se tensó. No tienen una orden. Navarro se acercó un paso más. Podemos conseguir una. Pero ahora mismo te estamos dando la oportunidad de decirnos la verdad antes de que esto empeore. Un largo y tenso silencio. Luego Brandon soltó el aire. Miren, yo. Se pasó una mano por el cabello. No estaba haciendo nada ilegal. ¿De acuerdo? Solo. Navarro lo interrumpió. Entonces, ¿por qué tu dirección IP está vinculada a una violación de red que involucra varias casas? Brandon se quedó helado. La voz de Melanie se quebró. Brandon, por favor dime que no tienes nada que ver con esto. Sus ojos se posaron en ella, y por primera vez, su máscara se rompió. No quise que llegara tan lejos, murmuró. Al principio era una broma. Quería ver si podía entrar al wifi de alguien, solo para molestar. La voz de Navarro fue cortante. Entonces admites que hackeaste la red. Brandon dudó, y luego asintió. El aliento de Melanie se detuvo en su garganta. Brandon continuó, su voz ahora más rápida. Se suponía que era solo una broma. Pero luego vi las cámaras de seguridad, y me dio curiosidad. Los ojos de Carter se entrecerraron. ¿Curiosidad? ¿O una obsesión? Brandon no respondió. La paciencia de Navarro se agotó. ¿A cuántas personas has estado observando? Silencio. Luego su voz se volvió más baja. No lo sé. Melanie dio un paso atrás, tambaleándose. Dios mío. Brandon la miró. Por primera vez, su rostro reflejó verdadero remordimiento. Lo juro, no estaba haciendo daño a nadie, dijo. Solo. Navarro no lo dejó terminar. Brandon Foster, quedas arrestado por acceso no autorizado a una red informática y vigilancia ilegal. Brandon se puso pálido. Espera, no, yo. Carter ya estaba sacando las esposas. Melanie se dio la vuelta, cubriéndose el rostro mientras las lágrimas comenzaban a brotarle de los ojos. Darius había tenido razón todo el tiempo. Y lo peor. Era que ella había llamado a la policía por él, cuando el verdadero peligro había estado dentro de su casa todo ese tiempo. Pero esto aún no había terminado. Brandon no se resistió, se quedó allí, con las muñecas esposadas, mirando al suelo mientras Navarro le leía sus derechos.
Para Melanie, si había terminado. Su respiración era temblorosa, ni siquiera podía mirarlo. Era su sobrino, el chico al que había acogido, alimentado, apoyado, y él había estado violando la privacidad de todo el vecindario. Navarro guió a Brandon hacia la puerta, pero antes de salir, se giró hacia Darius, que había estado observando desde la acera. Tenías razón, admitió Navarro. Si no hubieras descubierto esto, tal vez nunca lo habríamos sabido. Darius no dijo nada al principio. Solo soltó un suspiro lento, mirando entre Brandon y Melanie. Finalmente, habló. ¿Sabes qué es lo más loco? Su voz era tranquila, pero el peso que cargaba era inconfundible. Yo estaba aquí, ocupándome de lo mío, cambiando la contraseña de mi propio wifi, y aún así, fui yo quien terminó con la policía llamando a mi puerta. Melanie se estremeció. No tenía ninguna defensa, porque no existía. Me equivoqué, murmuró. Supuse algo sin razón y fue completamente injusto. Darius dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento. Luego, negando con la cabeza, se dio la vuelta hacia su casa. No necesito una disculpa, dijo por encima del hombro. Solo haz lo mejor. Y con eso, entró. Navarro y Carter se intercambiaron una mirada antes de llevar a Brandon hacia el coche patrulla. Melanie se quedó atrás, de pie, sola, en medio de la calle. La verdad había estado frente a ella todo el tiempo, pero había estado demasiado ocupada mirando a la persona equivocada. Y ese error la perseguiría durante mucho, mucho tiempo. Las suposiciones tienen consecuencias. Sacar conclusiones apresuradas basadas en prejuicios o paranoia puede arruinar la vida de personas inocentes, mientras el verdadero peligro permanece sin control. En lugar de juzgar sin pruebas, da un paso atrás. Observa. Escucha. La verdad puede no ser lo que esperas. Si esta historia te abrió los ojos, compártela. Nunca sabes quién necesita escuchar esta lección hoy.